Aprendiendo Juntas es para ti. Para ti que quieres escuchar consejos prácticos y fáciles de aplicar en esta maravillosa y retadora labor de formar y desarrollar una familia. Aprendiendo Juntas con Olivia Higuera y Gaby Angulo. Iniciamos. Pues bien, nos encontramos nuevamente aquí con todos ustedes en nuestro podcast Aprendiendo Juntas. Así es, muchas gracias por acompañarnos. Estamos engalanadas, Sol y yo, porque queremos aquí acercarles un tema y qué mejor en manos de profesionistas. En nuestro podcast anterior les presentamos este centro de terapia segura Safety que pertenece a Familia Unida, ¿verdad? Entonces nos vamos a enfocar ahora en el tema del duelo. Ya les habíamos dado una introducción respecto a ello. Y bien, el duelo es un proceso de vida, es un proceso en el que todo ser humano transcurre, pasa desde que nacimos hasta que morimos, ¿sí? Y es lo único que tenemos seguro, la muerte, ¿verdad? Entonces, no nada más podemos relacionar al duelo tal cual con la muerte. También vivimos y atravesamos diferentes tipos de duelo desde que vamos creciendo. Entonces, qué mejor que entre todas, chicas, nosotras 5 que nos dedicamos a esto y que estamos muy encaminadas al bienestar humano, generando esa búsqueda, que bueno, comencemos a enriquecer el tema de qué les queremos transmitir a nuestra audiencia respecto al duelo. ¿Por dónde quisieran comenzar? Fíjate que a mí me gustaría ahondar un poquito en algo que comentábamos en el podcast pasado sobre los mitos que existen alrededor de la muerte, ¿no? O sea, muchas veces de la muerte y de todo duelo. Muchas veces nos acercamos con personas que normalmente esto lo comunicamos pues con tu círculo más cercano, ¿no? Entonces la gente te dice mucho un ánimo, échale ganas. Hace poco platicaba con una persona que pasó por pues se puede decir una depresión muy fuerte que la llevó a hacer cosas que hice yo no me reconocía. Entonces lo que la gente le decía era, ánimo, échale ganas. Y ella me decía, es que le estoy echando todas las ganas y no puedo. Y me lo decía llorando, ¿no? Entonces sí tenemos como que esa idea de lo que la gente, como en un buen ánimo de ayudar, te dice. Igual si ustedes analizan lo que se dice en un funeral, que te dicen es que ya está con Dios, es que ya tienes un ángel, es que con el tiempo lo vas a superar, es que sé fuerte, es que no llores, y todas son típicas, ¿no? Pero todas muy bien intencionadas, pero dices tú, no quiero un ángel, quiero a mi ser querido aquí conmigo, o sea, no era lo mejor a lo mejor para ti, pero para mí lo mejor era que esa persona se quedara aquí, sí. O no me quería mudar de ciudad, o no me querías divorciar, o no quería lo que sea, ¿no? Pero sí hay mucho mito, entonces yo creo que sí es bien importante acercarse a tener un proceso formal, porque sí, pues como decíamos la vez pasada, avanzas, pero pues ahí vas, ¿verdad? Todo atarantado después del proceso que hay de duelos a duelos, por supuesto, ¿no? Pero siempre es muy importante como para recomenzar, tener esa atención y dejar a un lado todas esos como mitos que les comento que existen alrededor del duelo, ¿no? Y que esos mitos, Carmen Sú, hacen ruido. Hacen ruido. Y una persona que está pasando por un duelo principalmente está sufriendo. Hay dolor, ¿verdad? Entonces, vamos entrando en qué les parecen las etapas del duelo, ¿verdad? Pasa algo, tenemos un suceso, ya habíamos hablado que puede ser salud, trabajo, relación de pareja, etcétera. Y eso, lo primero que genera es un choque, ¿sí? Entonces, ese choque hace que sintamos no puede ser, ¿sí? Que le llamamos la negación, ¿sí? Sí. A ver, Mónica, compártenos. Bueno, de las etapas, pues hay diferentes autores y demás, ¿no? A mí me encanta seguir a Elizabeth Kubler, o sea, lo que ella ha escrito, ¿verdad?, a través de algunos otros personajes importantes, tanatólogos. Y bueno, habla de 5 etapas y platicábamos hace rato que pueden haber 6, 7, pero ella hablaba pues de las etapas que es la negación, que es la ira o el enojo, que estamos hablando también de la negociación, de la tristeza o depresión, y luego hablamos, bueno, de la aceptación, así como que parece que ahí vamos, y y la sexta que platicábamos ahorita, que la resignificación, es como darle un sentido a tu vida, ¿no? Y de nuevo, y dentro de las etapas, creo que es muy importante identificar que no tienen así el orden cronológico, como que por naturaleza sí la negación es no puede ser esto que está pasando, y escuchaba yo a alguien que decía, es que se está negando, no, es que un mecanismo de defensa natural del cuerpo, porque el cuerpo es sabio, es sagrado, es protegerse de ese dolor tan devastador que es la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, de una relación, de un cambio de ciudad. Y entonces aparece la negación como una forma también de protegerte. No lo puedo creer, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo puede durar? El que sea. Aquí ¿no? yo quería también compartirles que lo
la negación es un mecanismo de defensa y nos protege y es natural. El problema es qué tal si nos quedamos en la negación. Y conozco muchísimos casos de personas conocidos que tratando de los duelos más difíciles, ¿no? La pérdida de un familiar, han pasado años, más de 20 años, 30 años, y no en patológico, ¿no? No lo han trabajado. O sea, es buena la negación, pero no podemos estacionarnos en ella porque impide que transitemos por las otras etapas del duelo, ¿no? Así es. Y ahí también a mí se me viene la idea de lo importante también de conocer este término de lo que es la vulnerabilidad. O sea, tenemos esa idea y tiene que ver con lo que estaba diciendo Carmen Su de los tabús, de decir fuerte. O sea, no sé por qué traemos la idea, muchos aquí en nuestra cultura, en nuestra sociedad, de que vulnerabilidad no es sinónimo de valentía ni de fortaleza, y es todo lo contrario. Yo quería dejar esta idea el día de hoy, que vulnerabilidad es precisamente ese coraje, esa fortaleza de darse la tarea a abrir tu corazón, desnudar tu alma y decir: esto es lo que estoy sintiendo, estoy desgarrada, el dolor me sobrepasa. Esa vulnerabilidad es difícil y requiere toda la fortaleza de decir: necesito levantar la mano porque necesito ayuda. Así es. Necesito ayuda. Oigan, chicas, sí. Bueno, aquí yo soy rodeada de psicólogas porque realmente yo de profesión no soy, pero me encanta aprender y aquí los escucho. Cuando una persona pues está viviendo por esta situación, ¿cuándo se nota que decir esto ya sobrepasó el tiempo, sobrepasó el límite? ¿Cuándo una persona puede decir, porque ya hemos hablado que es normal, ¿verdad? Las etapas y reconocerlas, pero alguien que las sepa y las conozca, pero digas, es que ya pasó un mes, ya pasó 2, pasó 3 meses, ¿cuándo es el momento que una persona debe decir, ya necesito ayuda? Yo pienso que es cuando ya te empieza a volver algo incapacitante. O sea, tú dices, lo normal, no hay un tiempo establecido, depende, claro, de duelos a duelos, como decíamos, de la cercanía al ser querido en caso de ser una pérdida. Pero si, digamos, pasa un mes y tú sigues metido en tu cama y no quieres saber de nada y no quieres saber de la vida y no puedes y te dicen, oye, sal, que te dé el sol, no quiero nada, no me interesa, o sea, estás como sumido en mucho pensamiento negativo, todo, yo creo que sí ya es momento. Cuando ya te inhabilita, ¿no? Te inhabilita, exacto. Te imposibilita para realizar tus actividades normales, o ya no eres tan funcional, ¿no? Porque pues se muere una parte de ti también, o sea, se mueve o cambia algo en tu interior, en tu entorno, y entonces hace falta alguien, no algo, necesariamente, ¿no? Miren, ahorita vamos a adentrarnos en la cuarta etapa, que es la depresiva. La depresión, bueno, viene siendo la tristeza profunda. Y tener tristeza a lo mejor 2 días, 1 semana, 10 días, ok, ¿sí? Empieza a ser una alerta. Pero ya 15 días y una tristeza de que, como dices, Carmen, te inhabilita, te incapacita, te somete, o sea, te hace perder el interés, ahí ya. Sobre todo como si lo pudieras medir en porcentajes, porque la tristeza va a estar presente, ¿no? Siempre va a estar como ese ouch, así decimos en un curso, el ouch en el corazón. Ahí va a estar siempre. Así pasan 20 años, si la persona era muy allegada, siempre vas a pensar, y ouch, pero llega un momento en que lo vas a pensar, pues con una sonrisa, ¿no? De recordar lo bonito. Pero si esa tristeza la tienes, digamos, en porcentaje más del 50% del día, ya después de, vamos a decir, un mes, ya algo no está bien, porque también hay otras personas que te necesitan, ahorita que decías tú, Mónica, que te incapacita, a lo mejor te olvidas de que tienes otros hijos, que tienes una pareja, que tienes padres, que tienes otras personas que te necesitan y no haces comida, no haces nada, estás ahí nomás, que ya no puedes. Ahí yo creo que es momento de solicitar ayuda, que es lo que tú decías, ¿no? La importancia de decir, no estoy solo, tengo una red de apoyo, identificar y pues tratar de salir adelante. Ahorita hablamos mucho de pérdida, pero ¿qué pasa cuando, no sé, te enteras que tu hijo trae alguna situación, algún diagnóstico? Eso también es una pérdida. Entonces, a lo mejor la pérdida de la salud, ¿no? La pérdida de la funcionalidad normal. ¿Cómo? Porque a mí y no, y esto y el otro. Pero llega un momento en que tienes que tomar acción. Y el por qué a mí es cuando estás después de la negación, que estás en el coraje, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a alguien más, no? Y de repente dices, y bueno, ¿por qué no a ti? Si a mí también me va a pasar. Porque todos vivimos duelos por muerte y todos vivimos pérdidas.
Y nos toca, porque es parte de nuestra fragilidad humana, y entonces en el coraje es ese hasta cuestionarme por qué, ¿no? ¿Por qué a mí? Y luego en la tercera etapa de la negociación, ¿verdad? Entonces empezamos ahí como que somos católicos, no, bueno, Diosito, pues ya me tocó, pues ya está aquí, ¿verdad? Y ya a mí no, y entonces voy a aprender a vivir con esta situación, con esta falta de la persona, con esta necesidad que tengo, con esa situación laboral. Y de repente pues es como que esa parte de la negociación de, bueno, creo que ya no me va a pasar, creo que voy a poder vivir mejor, creo que voy a poder estar bien, pero no significa que ya lo superaste, ¿no? Y decían una tanatóloga, Gaby Pérez Islas, que me gusta mucho también seguir, que dice que es como el duelo, es como jugar a serpientes y escaleras, ¿no? De repente ya vas avanzando y de repente bajas otra vez hacia el enojo y luego bajas a la tristeza, y bueno, pues porque es parte de nuestra fragilidad, ¿no? Oye, y también lo que yo quería abordar, hablando de los mitos, ¿verdad? De que muchas veces tenemos muy buenas intenciones, pero al mismo tiempo pues cometemos imprudencias. O sea, ¿qué tips nos pueden dar ustedes de cómo acompañar a una persona? Porque como ya decimos que pues nadie nos salvamos, y precisamente pues a tener un ser querido que pierde un duelo fuerte. Entonces, ¿qué tips le podemos dar también para acompañarlos mejor? Okay. Yo creo que depende mucho de la persona, qué necesita la persona. Hay personas que sí les gusta que les digas, que les hables, que les des, ¿no? Como que una rutita. Pero simplemente, yo creo que una cosa generalizada es el estar presente y el escuchar. Si tú me preguntas qué decir en una funeraria, es que no hay necesidad de decir nada, la persona simplemente no escucha. O sea, con el solo hecho de sentir la calidez de un abrazo, estoy contigo, cuenta con mis oraciones, no te tienes que echar te entiendo, sí, yo, que tienes que el ángel, no entremos en ese tipo de afirmaciones, simplemente el estar presente, el tener un detalle con esa persona, enviarle un pastelito, un algo, unas flores, una imagen, una oración, estar nomás ahí presente, un tiempo, ¿verdad? Prolongado, no nomás en el mero día, luego todo el mundo estamos y luego se queda la persona sola y ya. Desprovista. Así es, entonces yo por esa parte te diría ese tip en cuanto a la persona que se acerca. Sacar a la persona, tratar si ella está dispuesta a un café, a hablar de otros temas, ¿sí? O si quiere hablar de la persona y hablar, pues es escuchar, ¿verdad? ¿Sí? Y en la parte de uno mismo, o sea, como que ahorita que comentabas tú, o no me acuerdo quién dijo que, como que sí, ¿cómo le puedo hacer yo si estoy pasando por un duelo? Y a lo mejor es un duelo que de momento no puedo ir a una terapia o todo. Yo diría buscar esos momentos o esas situaciones durante el día, estarte como analizando cuáles son esos momentos en los que yo me siento bien y multiplicarlos. ¿Sí? Si salgo a caminar y eso me hace sentir un poco menos triste, si veo que cocinando yo encuentro un momento, si escuchando esta música, no vas a poner la música esa que le gustaba a mi papá y todo el día, ¿verdad? Pues no. Entonces, ¿qué cositas son? Y empezar a tener más de esos detalles, ¿verdad? Buscar ayuda, buscar a la gente, empezar poco a poco a salir, forzarte un poquito, ¿verdad? Yo creo que también eso que estás diciendo válido, porque escuchaba el testimonio de una persona que había perdido a su esposa y a uno de sus hijos y quedó pues un padre, un viudo, ¿no? Quedó con creo que 2 o 3 hijos más, y hablaba de esas estrategias. Qué importante más adelante, como decías, primero estar generando emociones positivas, emociones que te generen esperanza, que te den paz, serenidad, alegría, esas actividades. Y también él hablaba mucho de lo que era no enfocarme en lo que perdí, sino en lo que tengo, que eso me lleva al agradecimiento, al famoso agradecimiento que te cambia, porque no puedes estar agradecido y al mismo tiempo triste y ansioso. Eso es algo que hay en el cerebro que no puedes estar de las dos maneras. Entonces eso, él decía cómo le ayudó el enfocarse en lo que sí tenía, lo que hablaban ahora, quiénes son las personas que tengo en este momento que me necesitan. Entonces eso creo que también es muy, muy importante. Exactamente, y fíjense cómo se va haciendo toda esta secuencia, ¿verdad? De decir, estamos ya en la negociación, o sea, ¿qué sí hago? ¿Qué sí tomo? ¿De dónde sí me agarro? A mí me gusta mucho cuando estoy trabajando este tema decir, bueno, la tristeza, sácala corriendo.
O sea, la tristeza, dale salida, no nada más la tengas aquí. Y ese es negociar contigo y decir, bueno, ¿cómo me voy a ir a correr al Parque de los Pioneros 1 hora si no tengo ni ganas de poner el pie en el piso? Ok, no vayas 1 hora. Ve un momentito, ve y siéntate a la banca. Ahí estás negociando contigo mismo en esa pérdida. Y esa pérdida se vuelve así. ¿Por qué? Porque desde que nacemos estamos aprendiendo, estamos sumando. Entonces se vuelve una estructura del ser humano. Y cuando hay esta pérdida, sufre una desestructuración. Y por eso es que duele. Porque si estamos hablando de lo que sea, ¿verdad? O sea, te cuidas para que no te enfermes y ¡pum!, te dan un diagnóstico tremendo, ¿sí? Trabajas en tu persona, eliges a tu pareja, te casas, pierdes a tu esposa. Y ahora, y la vida, cuando tengo toda una serie de pasos y años formando mi futuro a través de alguien y se va, o sea, esa estructura se pierde, ¿sí? Entonces, saber que todos estos pasos se tienen que atravesar, tienen que transcurrir y es secuencial, como decías, Mónica, no es lineal, o sea, aquí decían también una explicación, no es como el béisbol, primera, segunda, o sea, vas pasando, pero tienes que atravesarlo para ir tejiendo esa sanación, ¿verdad? Fíjate, Gaby, nomás ahorita que comentabas esto, que muchas personas se quedan muy atoradas en un duelo porque sienten que como a la persona que se fue le deben ese como luto. O sea, si yo salgo, si yo al mes y medio me invitan a una reunión y voy, pero como si esa persona acaba de fallecer, ¿no? Como si esa persona estuviera ahí juzgándote y diciendo, no te diviertas, no salgas, no hagas, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, en una pérdida que tuve de mi papá, me servía mucho como el pensar, ¿qué quisiera él? Y como él era súper bromista, digo, esto es un tip personal, ¿no? Como era súper bromista, o sea, yo decía, él quisiera que yo me estuviera riendo. Entonces, él no quisiera, o sea, ni me está juzgando de que, oye, ya saliste o ya fuiste feliz, ¿verdad? O sea, como darte ese permiso de ser feliz en honor a la persona que se fue. Exacto. Vamos a vivir bonito, vamos a recordarlo. Por eso son muy bonitos luego cuando haces así como un ritual familiar de contar anécdotas, de recordar a la persona. A ver, ¿qué quisiera que estuviera haciendo la que se estuviera riendo o estuviera así o estuviera haciendo sus chistes, su esto? Y así como que eso también te ayuda como a decir, bueno, no lo tengo que hacer por él o por ella, de que necesito que tenemos mucho eso yo creo de antes, ¿no? Que es un año de negro y encerrada, un luto, ¿verdad? Como que también hay que darnos ese permiso. Y otro tip también, a veces que no tienes recursos para pedir ayuda o demás, pues también es importante a lo mejor pues hacer un diario, ¿no? O sea, o escribirle una carta, un tip más, escribir una carta al ser querido, o sea, tú como doliente, ¿verdad? Tienes que expresar lo que estás sintiendo y a veces no tenemos esta capacidad de poder hablarlo, ¿no? De poderlo expresarlo a los demás, pues a lo mejor escribir una carta donde le puedas decir lo importante que fue en tu vida, lo que te dejó como experiencia, como aprendizaje, ¿no? Y que esta parte que te ayudó, que te formó, que vino y contribuyó, o sea, de qué manera impactó y contribuyó en tu vida y pues agradecerle, ¿no? Su presencia, el tiempo que te regaló, ¿no? Y luego pues ahí también identificar qué era lo que tú le dabas a esta persona. O sea, también son recuerdos bonitos, o sea, escribir cuando tú consideraste que le dabas algo positivo y cómo le ayudaste también a pasar mejor sus momentos, ¿no? Oye, y otra pregunta que les tengo, chicas. ¿Qué hacer cuando tú ves a un ser querido que no puede salir del duelo, que lo ves súper deprimida, que no quiere salir, que tú ya le dijiste, ya lo acompañaste, un hijo, ¿verdad? Que muchas veces tenemos hijos que ahora que se ha dado, ¿verdad? Más tempranamente todo esto de la depresión, que puede ser a raíz de un duelo, a una mamá, a una amiga cercana. ¿Cómo podemos apoyarla cuando la vemos ya hundida, ya la vemos que no sale, que no tiene ánimo? Porque hablábamos de ser prudentes, de no hacer, no insistir, pero hay veces que sí se tiene que alguien darle la empujadita. O sea, ¿cómo podemos actuar también ahí? Pues como te decía, yo creo que hay un tiempo de respeto, ¿no? Pero cuando ya empiezas a ver que esa persona está incapacitando su vida, yo creo que sí es tiempo de acudir con un especialista. Si bien a lo mejor directamente le dice a la persona y te dice que no, o sea, a lo mejor tú, como amigo, como, no sé, pariente, lo que sea, acudir a que te den así como pequeños tips de cómo poder apoyar a esa persona. Lo ideal es que pues le podamos ir como diciendo para que acuda también, ¿verdad? Pues a un proceso de terapia, ¿verdad? Cuando de plano no se puede, ya hablamos de algunos tips que se pueden hacer, que invitarlo así como que, oye,
oye, te invito, vamos a salir, vamos a acercarnos, vamos a orar, pero si la persona está atorada así como en ese duelo, yo creo que sí es momento de buscar ayuda profesional, ¿verdad? Me parece importante completar que hay que hacer negociación, así como cuando dices, oye, es que tiene cáncer, lo tengo que llevar a la quimioterapia y no quiere, pues te cargo, te llevo, te bajo y te pongo, ¿sí? Entonces, en esos casos es igual y es negociar. Prueba una, prueba dos. Ok, bueno, no quieres, entonces yo tampoco voy a poder contigo tal, ¿sí? Es estar en esa lucha, porque no puedes dejarlo desahuciar, ¿sí? Y en otros niveles, porque también lo que decías tú, Mónica, decir, haces una cartita, haces una cartita, pierde la salud. Hazte carta a tu ser sano, ¿sí? A esa finalidad que tú tenías, a tu ex jefe, ¿sí? O sea, ir cerrando, que no te quedes con eso que de pronto en tu diálogo interno te resuena, te retumba y te está machacando. Lo que decías de la cognición te lleva al sentir y al hacer, ¿sí? Entonces, es abordarlo desde diferentes perspectivas. En otros ramos, quizás regalar un libro. Elizabeth Kubler-Ross es especialista en tanatología. Ella fue un ser humano muy cerca de la muerte, una tanatóloga que nos dejó su legado y que está aquí, que está vivo en letras, en hojas, para que los demás aprendamos a sobrellevar esas crisis y decir una muerte digna, ¿sí? Por eso es el área de la tanatología, decir el buen morir, que a veces como que brinca el término, pero también hay muertes dignas, hay muertes serenas en donde esa persona se trasciende en paz, ¿verdad? Y le da esa connotación al desprenderse, al salir. Yo por eso también quería, no quiero irme sin decirles felicidades por lo que ustedes están haciendo aquí con el podcast, porque en verdad la información que le están llevando al público, pues a los que nos están viendo, es esa educación y prevención al final del día, porque como decíamos al principio, nadie sobre la faz de la tierra se va a escapar del duelo, es parte de la vida, y verlo como natural, o sea, verlo como un proceso, así como la muerte es natural, como decías, Gaby, es lo único que tenemos seguro, es la muerte. Entonces, ¿por qué no prepararnos? ¿Por qué no buscar herramientas, ese acompañamiento, las estrategias? Porque es parte de la vida. Nos fortalecemos para enfrentar estos desafíos de la mejor manera posible. Y en la medida que estamos fuertes, podemos disfrutar. O sea, ¿qué es disfrutar? Disfrutar tu día, o sea, disfrutas tu desayuno, disfrutas tu salida, disfrutas tu estudio, tu compartir, tu vivir, tu ir, venir, recibir, dar, ¿sí? Y de eso se trata nuestra vida, que no estemos apagados, que no estemos abatidos por las crisis, las circunstancias, las tenemos que tener, somos seres humanos, ¿sí? Pero darle esa cara que a lo mejor por idealizar, ¿verdad? La existencia, se nos ha enseñado como que no debemos de tener problemas, y el que tiene, tache, ¿no? Pues de eso se trata. Así es, pues muchísimas gracias, chicas, por recibirnos aquí en su centro, por exponernos estas ideas, estos tips fabulosos, y sobre todo el chiste es hablar también de estos temas, porque muchas veces es como que tabú, como que no voy a decir, mi mamá nunca se va a morir, mis hijos nunca se va a morir. Entonces, al momento de nosotros prepararnos, prevenir, ponerlo sobre la mesa, pues se va haciendo un poco más natural y nos vamos también agarrando conciencia y no nos agarra desprevenidos. Qué bueno que hay situaciones que de plano no estamos preparados, pero ahí es donde también viene, ¿verdad?, la mano de Dios que nos ayuda, que nos apoya, nos conforta, pero pues también hay profesionales que nos pueden apoyar. Ese es el mensaje principal. Hay quienes son especialistas en todas las áreas, porque también hablábamos que los duelos no solamente los adultos, sino los jóvenes, incluso niños pueden sufrir también pérdidas y duelos que si no son bien tratados se pueden también exponenciar o se pueden hacer como una bolita de nieve, y uno como padre de un niño pues nunca puede imaginar que la raíz era esa situación, que si se aborda oportunamente, pues no pasa a mayores. ¿Qué niño no tiene mascota? Ajá. Sí. Imagínense, ¿qué niño no tiene mascota? ¿Y qué mascota es infinita? Inmortal. Los escondemos, ¿verdad? Sí. Fíjate que ahorita que seas una parte, creo que es bien importante, yo la veo muy frecuentemente, cuando hay una separación, un divorcio, los niños viven un duelo muy fuerte y a veces esos niños no son atendidos. Entonces, esa parte, por favor, es bien importante que ese niño acuda con un especialista, que la familia acuda para también, así como decías, bien morir, bien divorciarse, ¿por qué no? O sea, saber cómo.
porque yo sí veo muchas situaciones que vienen a raíz de estos temas, entonces ahí será otro podcast, ya sé, porque está largo el tema. Les vamos a invitar a ustedes, nosotras ahora. Y también cuando las chicas y los chicos terminan con alguna relación, a veces, ay, no pasa nada, hijo, sigue adelante, minimizamos, y también por ahí hay luego muchos duelitos, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias por sus felicitaciones, su reconocimiento. Oli y yo hacemos esto con mucho gusto, por afán de transmitir, de comunicar, de estar cerca de la gente. Si podemos cooperar en su vida con algo, pues aquí estamos, ¿verdad, Oli? Así es, y pues bueno, un honor de estar aquí. La verdad que lo digo desde un inicio, ustedes van a ser los que van a estar hablando porque hay mucho más que tratar, chicas, y muchos temas que ver con ellas, así que súper recomendadas. Acérquense, les vamos a dar otra vez sus referencias, sus datos, su teléfono para que las busquen. Muchas gracias. El centro es Centro de Consultoría Safety. Estamos ubicados en la 5 de febrero, 611 Norte, entre Mayo y Tetaviate, y el teléfono es 6441-940164, y pueden seguirnos en la página de Familia Unida Obregón en Instagram. Muchas gracias. Y recuerden, no están solos. Así es, pues compartan este testimonio, esta experiencia de ellas, y aquí estamos para todos ustedes en Aprendiendo Juntas. Gracias. Gracias por escuchar Aprendiendo Juntas y por compartirlo con tus amistades. Sigamos en contacto en redes. Búscanos como Podcast Aprendiendo Juntas en Instagram y Facebook. No olvides suscribirte y te esperamos en el próximo episodio de Aprendiendo Juntas.